Listo, entonces pues continuamos con esta parte que les decía de que tenemos cables y pues que pasan corriente y hay otros que no. Entonces los que pasan corriente son materiales conductores y los que no pasan corriente se llaman aislantes. Y entre los conductores y los que son aislantes existen otros tipos de materiales que se llaman semiconductores, como el carbón, el germanio y el silicio. Y bueno, ya vamos a entrar un poco a lo que es la ley de Coulomb. Entonces, aquí está Charles Coulomb, pues un físico, y dice, este científico francés estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión de dos cargas eléctricas puntuales en reposo. Una carga puntual es la que tiene distribuida un cuerpo electrizado o que está cargado, cuyo tamaño es pequeño comparado con la distancia que existe entre otro cuerpo cargado dieléctricamente. Entonces, es decir que, pues, esta carga tiene que ser menor, mucho menor a la distancia que la separa de otra carga. Entonces, su valor de carga también es pequeño y toda la carga del cuerpo se encuentra reunido en su centro. Entonces, Coulomb inventó la balanza de torsión, que está cuantificada. Esta cuantifica la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión por medio del retorcimiento de un alambre de plata rígido. Entonces, aquí tiene un alambre de plata y tiene aquí una balanza y lo que está haciendo es medir cuánto se torce, bueno, sí, como la torsión de este alambre al interactuar las cargas moviendo las distancias. Pero pues mejor vamos a ver un video. Entonces, ay, creo que no le di compartir. Compartir sonido. Listo. Coulomb utilizó una balanza de torsión para comprobar experimentalmente la expresión por él propuesta para la fuerza entre cargas puntuales. La balanza de torsión unifilar tiene en su parte superior un micrómetro al que se fija un hilo de plata. En el otro extremo del hilo se suspende horizontalmente una delgada varilla de material aislante. En un extremo de la varilla se fija una esfera de médula de Sauco y en el otro un pequeño disco vertical de mica que sirve de contrapeso y para amortiguar las oscilaciones. Una segunda esferita de Sauco se dispone fija de manera que en reposo haga contacto con la primera. Alrededor de la cubierta cilíndrica de vidrio, a la altura de la varilla, se pega una tira de papel dividida en 360 grados. Girando el tornillo micrométrico, se ubica el sistema móvil en la posición requerida. Aplicando sobre la bolita móvil una fuerza, el sistema comenzará a moverse, retorciendo al hilo que reacciona con una cupla proporcional al ángulo de torsión y que vamos a denominar cupla antagonista para diferenciarla del par motor aplicado inicialmente. El movimiento del brazo finaliza cuando ambas cuplas se igualan. Indicamos con alfa 1 el ángulo correspondiente a esta posición de la escala para esta posición de equilibrio. Girando el extremo superior del hilo, un ángulo beta en sentido contrario al anterior e indicado en la escala del micrómetro, el sistema móvil se aproxima a la bolita fija alcanzando el equilibrio en la posición alfa 2. En este caso, el ángulo de torsión es la suma del giro alfa 2 de la parte inferior del hilo y el giro beta en sentido opuesto de su extremo superior. La relación entre ambas expresiones depende solamente de los ángulos medidos y permiten comparar los pares aplicados. De esta manera, Coulomb pudo comprobar experimentalmente su hipótesis. Bueno, hay muchas cosas ahí que tal vez no las han visto en mecánica, lo de la parte de torsión, creo que no lo han visto, pero bueno, básicamente lo que hizo Coulomb pues es ver cómo estos ángulos con los cuales variaba el movimiento de las partículas al colocarlas a diferentes distancias, eh, pues al momento de colocar estas partículas a diferentes distancias, se obtenían estos ángulos y con estos ángulos se obtenían la fuerza. Entonces, de ahí pudo comprobar
básicamente que si las partículas se tienen una cierta distancia, ya sea menor o mayor, pues la fuerza va a ser igual, mayor o menor, pero va a depender de manera, bueno, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, es decir, es 1 entre r cuadrado. Ya vamos a ver a qué me refiero con todo eso. Entonces, básicamente ese era el experimento de Coulomb. Entonces, aquí estaba básicamente, tenemos un alambre, el alambre de plata, y colocamos nuestras esferas. Aquí les dice que es de un material de Sauco. Entonces, básicamente, pues lo que hace es alejar o acercar estas pequeñas esferas y ver cómo varía la atracción que siente estas fuerzas, estas partículas, estas cargas. Entonces se dio cuenta que sí variaba por la distancia que las separaba. ¿Y cuál fue la expresión que él encontró? Bueno, básicamente fue esta ecuación que está en rosa, que dice, quiero poner ay, no sé cómo poner un láser que tiene aquí. Bueno, no lo encuentro. Pero bueno, aquí está la fuerza. Entonces, esa es la fuerza de Coulomb o la ley de Coulomb. Básicamente que la fuerza es igual a una constante que se le conoce como constante de Coulomb multiplicado por las cargas. Entonces, se tiene la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice la ley de Coulomb. ¿Cómo varía la fuerza si nosotros alejamos o acercamos estas cargas, ¿no? Entonces, estas cargas, y ya más adelante lo vamos a ver, dependen, más bien esta fuerza también depende de qué tipo de carga es. Si una carga es positiva y otra es carga negativa, pues se van a atraer. Pero si una es carga negativa y otra carga negativa, pues van a repelerse. Entonces, la fuerza también va a ser diferente. Y aquí los vemos con flechitas porque la fuerza es un vector. Entonces, al igual que la velocidad, que la posición, pues cualquier vector tiene dirección. Entonces, estas direcciones de la fuerza van a depender del tipo de carga que tiene cada uno. Entonces, aquí pues tenemos que Q1 y Q2 se refieren a las cargas. Entonces, cada carga está dada en unidades de coulombs, como les dije. F es la fuerza y la fuerza está dada en newtons. ¿Me pueden decir cuáles son las unidades de los newtons? Kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Eso, muy bien. Entonces, la fuerza es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Son los newtons. La distancia está dada en metros y la constante está dada en newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y esta constante es una expresión de 9 por 10 a la 9. Normalmente así la vemos o la ven ustedes en los cursos de secundaria o bachillerato y ya más adelante los ven con otras expresiones. Entonces, ejercicios, porque ya nos cansamos de mucho leer diapositivas y todo eso. Entonces, viene un ejercicio y dice, determina la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1, o sea, la carga 1 tiene un valor de menos 6 microcoulombs y Q2 es igual a 7 microcoulombs. Entonces, en el Classroom yo les pasé una hoja donde vienen las letras griegas. Y esto micro se refiere a una letra griega mu. Entonces, esto equivale a multiplicarlo por 10 a la menos 6. Entonces, si les dicen que la carga es microcoulombs, quiere decir que es menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí están relacionados con la notación científica o más o menos? ¿O no? Más o menos. Sí. Ok, y sí lo saben poner en la calculadora. Sí. Quien no sepa me dice, no pasa nada. Bueno, entonces, pues aquí está. Te dice que la carga 1 es de menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs, la carga 2 es positiva y es de 7 por 10 a la menos 6 coulombs y están separadas en el vacío. Esto es importante también, porque vamos a ver ejercicios donde te dice que las cargas no están en el vacío, pero como están en el vacío, pues vamos a ocupar la ecuacióncita anterior, esta rosita.
y lo separa a una distancia de 35 centímetros. Entonces acuérdense que la distancia está dado en metros. Entonces estos 35 centímetros hay que convertirlos a metros. Y las cargas se dejan en coulombs. Entonces la constante es 9 por 10 a la 9 metros sobre segundo sobre coulomb cuadrado. Y simplemente utilizamos la fórmula. Entonces hay que sustituir. Ponemos, empleando la ecuación o la ley de Coulomb, tenemos que la magnitud de la fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas. Una es negativa y la otra es positiva, entonces las ponemos como tal así. Entonces es menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb por 7 por 10 a la menos 6 Coulomb entre la distancia al cuadrado. Y eso les debe dar menos 3.09 newtons. ¿Sí les dio ese resultado? A ver, háganlo. ¿Sí les dio? ¿No les dio? ¿No es cierto? ¿Sí es cierto? A mí sí me da, pero ¿podría regresarla a la diapositiva anterior para anotar algo nada más, por favor? Ay, gracias. Sí, de nada, perdón, lo pasé muy rápido. De todas formas, les voy a pasar las diapositivas en el Classroom y por el grupo de WhatsApp. Entonces ahí está. Este es el ejercicio. Estos son los datos. Acuérdense, hay veces que las distancias luego se las van a dar en milímetros incluso, entonces hay que convertirlas. A veces se las dan en metros y pues ya no hay que hacer nada. Entonces simplemente hay que sustituir los datos y listo. Entonces, ¿sí les dio menos 3.09 newtons? Sí. Sí, sí da. Ok, ¿y qué creen que signifique que sea un signo negativo? O sea, que mi fuerza sea negativa. Me perdió electrones. Pues aquí ya no hablamos tanto de eso, porque pues nuestras cargas no están interactuando como tal. O sea, yo no estoy poniendo una carga sobre la otra. Entonces, no estoy cargándolas. No hay esa electrización, como se dice ahí en el texto. Entonces, simplemente están separadas y están ahí, así como cuando ustedes van a una alberca y está una persona en una esquina y la otra persona está en otra esquina y están ahí nadando. Entonces, nada más están ahí existiendo en el universo. Entonces, lo mismo con estas cargas. Las cargas están separadas, una distancia de 35 centímetros. Una es negativa y otra es positiva. Entonces, acuérdense que les dije de esta parte, que la fuerza es un vector. Entonces, es una fuerza, es un vector, entonces tiene dirección, tiene sentido. ¿Qué más tiene un vector? Todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Una es negativa. Entonces, aquí nos dice que la carga 1 es negativa, Q1 es negativa y Q2 es positiva. Entonces, cuando dos cargas son, una es negativa y otra positiva, sienten atracción. Entonces, ¿qué quiere decir cuando un vector es negativo? Por ejemplo, si hablamos de la velocidad, ¿no? O de un cuerpo que se está deslizando, tal vez, de la misma fuerza, cuando un cuerpo se desliza por un, no sé, por un plano de mecánica. Vayámonos a mecánica, en la fuerza. ¿Qué significa que mi vector sea negativo? Que va, bueno, en el caso del carrito, si fuera negativo, que iría frenando. ¿Qué iría a dónde, perdón? Perdiendo velocidad, o sea, que iría frenando. ¿Pierde fricción? Sí, pero pues yo no les estoy diciendo que tiene fricción, ¿no? O por ejemplo, vámonos a los bloques de las oscilaciones, que un bloque está atado a un resorte. ¿Se acuerdan que yo les hablé de una fuerza de restitución? O sea, esa fuerza que tiene el resorte para jalarlo.
Entonces esa fuerza iba hacia otro lado y era negativa. Entonces era negativa porque se oponía al movimiento. ¿Se acuerdan de eso? Los voy a reprobar. No, no nos repruebes. Pero, Ya sí se acuerdan, refrescaste la memoria, creo. pero todavía no. Les voy a echar un bote de agua entonces para terminar de refrescar. No, no es cierto. Sí, acuérdense. Lo que teníamos es que había dos fuerzas. Por ejemplo, si yo jalaba el resorte hacia un lado, pues digamos, si mi eje, que pienso que mi cámara está prendida. Entonces, imagínense que yo tengo, que este es mi resorte. Entonces, si yo lo jalo a un lado, pues, y para allá es el eje X positivo, entonces mi fuerza va en sentido positivo. Y si para allá es negativo, entonces quiere decir que la fuerza del resorte cuando lo estaba jalando, pues era negativa porque se oponía al movimiento y iba en el eje contrario. Entonces, algo similar pasa aquí con las cargas. No es como que tengamos una, bueno, sí tenemos una dirección. Entonces suponemos que la carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva. Entonces nos está diciendo que la fuerza que resulta, la fuerza de atracción de esto es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir que sea negativa? ¿Qué creen que pase con estas cargas? ¿Por qué es negativa la fuerza? Es un vector. Entonces, ¿qué nos dicen los vectores? Ya les refresqué un poco sobre la parte de las oscilaciones, a dónde van las fuerzas, todo eso. Entonces, ¿qué creen que pase aquí? ¿No? ¿Nadie? Ok, no pasa nada. Ah, ya iba a hablar alguien. Adelante. Ángel, creo que iba a hablar. Pues cuando la fuerza es negativa, las cargas irían hacia ellas mismas, y si la fuerza es positiva, como que se alejarían. Sí, ahí va, más o menos, tiene sentido, o sea, tiene que ver con las cargas, ¿no? También, si una es positiva, si otra es negativa, si mi fuerza es negativa, hacia dónde está yendo mi fuerza o el vector resultante, que se podría decir. Entonces aquí dice que nos dice que el signo menos indica que se trata de una fuerza de atracción y cuando el signo es positivo, la fuerza es de repulsión. Entonces, de atracción, ¿por qué? Porque básicamente tenemos dos cargas que están ahí. Entonces, estas dos cargas, la carga 1 es negativa y la otra es positiva, entonces están atrayendo, están sintiendo una fuerza, a diferencia de que fuera una carga, una fuerza positiva. Entonces, eso quiere decir que ambas cargas son positivas, entonces van a repelerse. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos imanes, ¿no? Y los intentamos acercar, entonces hay momentos en los que si los volteamos de un lado, como que se repelen y otros en los que se atraen. Entonces algo similar pasa con las cargas. Se atraen, entonces la fuerza es negativa. Se repelen, la fuerza es positiva y es de repulsión. Entonces, sigamos pensando que es un vector. Al final de cuentas, la fuerza es un vector. Entonces tenemos aquí otro ejercicio y dice una carga eléctrica de 3 microcoulombs o 3 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra en el aire. Allí nos está diciendo que está en el aire a 25 centímetros de otra carga. La magnitud de la fuerza con la cual se rechazan es de 6 por 10 a la menos 1 newtons. Entonces ahí ya nos está dando que la fuerza es igual a 6 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto vale la carga desconocida? Entonces te está diciendo que están en el aire y que están, te dice ahí, la carga eléctrica es de 3 por 10 a la menos 6 microcoulombs, están separados y te dan la fuerza. Entonces nosotros queremos encontrar cuánto vale la otra carga. Entonces aquí anotamos los datos y aquí hay que tener igual cuidado con el problema. Nos está diciendo que se encuentran en el aire, pero nosotros no hemos visto o no nos han hablado de que debe tener ahí un factor o algo que modifique la ecuación para hacer que nuestra fuerza se adecue al medio en el que está. Entonces, si no nos da algo
no sé, algún otro dato referente al aire, entonces nosotros desde ahí podemos decir o podemos proponer que el aire lo vamos a aproximar a que sea un medio, a que sea en el vacío, a que el medio del aire, o sea, a donde estamos, tienda a ser el del aire, el del vacío, perdón. ¿Por qué? Porque no nos está dando ningún otro dato. Entonces, desde ahí empezamos para no complicarnos más la vida. Si nos diera un dato de referente al aire, entonces ahí sí podemos hacer alguna que otra maniobra, pero como no, pues nosotros suponemos que o hacemos tender que el medio sea el vacío. Ya, ahí están. Entonces tenemos la carga 1, tenemos la distancia, tenemos la fuerza y nos pide encontrar la carga 2. Entonces, pues básicamente es un despeje. Entonces, la carga que queremos encontrar es Q2. Entonces, esta distancia al cuadrado pasa multiplicando por la fuerza, la constante de Coulomb pasa dividiendo y la carga 1 también pasa dividiendo. Entonces, la ecuación que nos queda es Q2 igual a la fuerza por la distancia al cuadrado entre la constante de Coulomb K por la carga 1. Sí ven ese despeje, ¿verdad? Está sencillito, ¿o no? Sí. Sale. Entonces, pues estos problemas están sencillitos, están fáciles, digamos. Básicamente, pues aquí tenemos que sustituir y nos da que la carga 1, que la carga 2 es de 1.39 por 10 a la menos 6 Coulomb. Aquí así se escribe, por 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces, pues nuestra carga 2 nos tiene que dar positivo porque nos está diciendo que la fuerza con la que se rechazan es de 6 por 10 a la menos 6, entonces es una fuerza de repulsión, entonces tiene que ser positiva. Y listo. Aquí hay otro ejercicio, dice una carga de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb se encuentra en el aire a 20 centímetros de otra carga de menos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, como se aprecia a continuación. Entonces aquí tenemos básicamente el esquema. Tenemos dos cargas que están ahí, una es positiva, otra es negativa. Están separadas a una distancia de 20 centímetros. Y aquí están las respectivas fuerzas, la fuerza que siente cada uno. Entonces nos pide cuál es la magnitud de la fuerza 1 ejercida por Q2 sobre Q1 y nos dice la magnitud de la fuerza F2 ejercida por Q1 sobre Q2 es igual o diferente a F1. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar este ejercicio? Entonces, son vectores. Si nos acordamos, tal vez de mecánica, más o menos de las partículas que se mueven y de las fuerzas. Entonces, pues aquí nos dan, hay que poner los datos. Q1 ya nos da el dato, Q2 la distancia, la fórmula es la ley de Coulomb y nos pide que encontramos la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces la fuerza 1 es este primer vector y la fuerza 2 es este segundo vector. Ahí está, ya puedo ponerlas. Listo. Entonces, la magnitud de la fuerza 1 ejercido sobre Q1 por Q2 es igual a, pues básicamente hay que sustituirlas, las cargas. Sustituimos la constante de Coulomb, la carga 1, la carga 2, entre la distancia en metros al cuadrado y nos da una fuerza negativa. Y listo. Entonces ya tenemos que la fuerza 1 es igual a menos 2.25. Entonces la segunda pregunta era si la magnitud de la fuerza 2 ejercida por Q1 sobre Q2 era igual o diferente a F1. Entonces aquí nos dice, la magnitud de la fuerza F2 ejercida por Q1 sobre Q2 es exactamente igual a la magnitud de la fuerza F1 ejercida por Q2 sobre Q1. ¿Por qué? Porque básicamente la fuerza pues es la misma, o sea, ocupamos la ley de Coulomb, F igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Entonces, no nos están dando más datos, no nos están dando otros datos para que nosotros hagamos más maniobras con la fuerza, sino simplemente ahí están las cargas, las distancias y la fuerza que siente Q1 sobre Q2 es esta y la fuerza que siente Q2 sobre Q1 simplemente es alternar Q2 por Q1, o sea, de esta ecuación de acá abajo. La fuerza 1 es igual a Q por Q1 por Q2 entre R al cuadrado.
Y la fuerza 2 es la constante por la carga 2 multiplicando a la carga 1 entre R cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente lo mismo. Simplemente alternamos el orden de las cargas y la fuerza, la cantidad numérica, pues nos va a dar lo mismo. Y es lo que dice aquí. La fuerza o la magnitud de la fuerza 2 ejercida por Q1 sobre Q2 es exactamente igual a la magnitud de la fuerza F1 ejercida por Q2 sobre Q1. Esto sucede porque de acuerdo con la tercera ley de Newton, las fuerzas F1 y F2 forman una pareja de acción y reacción. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué nos dice la tercera ley de Newton? Así, súper rapidísimo. Toda acción corresponde a una reacción. ¿Y en mecánica ya lo vieron o todavía no lo han visto? Ya. Ya, ¿no? Entonces, básicamente es que están actuando dos cuerpos, entonces la fuerza que siente uno va a ir en sentido contrario de la fuerza que siente el otro, o que aplica el otro. Entonces, básicamente sucede lo mismo con estas cargas, y es lo que dice aquí, porque de acuerdo con la tercera ley de Newton, las fuerzas F1 y F2 forman una pareja de acción y reacción. Por ello actúan en la dirección o línea de acción. Básicamente, si nosotros consideramos este eje como el eje X, pues es la línea donde están actuando las fuerzas y apuntan en sentidos contrarios. Entonces, la carga 2, su vector de la fuerza va para allá y el vector de la fuerza de la carga 1 va para allá. Entonces, como son atractivas, pues van de esta manera. Entonces, aquí otra pregunta, ¿qué pasaría si las dos cargas fueran positivas? Por ejemplo, ¿hacia dónde van nuestros vectores de fuerza? Hacia afuera, los dos, porque si son negativas se atraen, ¿no? Si una es positiva y una negativa, se atraen. Las dos positivas se repelan, ¿no? Las dos positivas se repelen y las dos negativas también se repelen porque son la misma carga. Entonces, si intentamos poner dos cargas negativas, también se van a repeler. Dos cargas positivas también se van a repeler. A menos que una sea positiva y otra negativa, entonces ahí sí se van a atraer y entonces los vectores de la fuerza sí van a apuntar respectivamente para cada carga. A diferencia si son de la misma carga, pues van en sentido contrario, ¿no? Y nos dice, en conclusión, no importa que el valor de las cargas Q1 y Q2 sea diferente, la magnitud de la fuerza con que Q1 atrae a Q2 es igual a la magnitud de la fuerza con que Q2 atrae a Q1, pero pues en sentido contrario. Y aquí viene otro ejercicio más. Entonces, ya está la respuesta. Bueno, vimos. Dice, determine la distancia a la que se encuentran dos cargas eléctricas de 5 por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces son dos cargas positivas al rechazarse con una fuerza cuya magnitud es de 6 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces, las cargas son positivas, entonces se están repeliendo, nos están dando la fuerza también es positiva porque tiene sentido porque las cargas se repelen, y hay que encontrar la distancia. Entonces simplemente hacemos un despeje, sustituimos, sacamos la raíz cuadrada y listo. Entonces ahora vamos a entrar un poco a la parte, bueno, antes de eso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Por el momento no. Todo bien. Ok, entonces vamos ahora a la parte del campo eléctrico. Entonces, en el campo eléctrico es algo que nos los enseñan también en el bachillerato. En la secundaria no estoy segura, pero creo que en el bachillerato sí. Entonces, en palabras muy chiquitas o muy reducido el concepto del campo eléctrico es la región del espacio que rodea a una carga eléctrica. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, vamos a tener un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a estar rodeando a esta carga. Entonces, básicamente eso es. Y nos dice, la magnitud del campo eléctrico producido por un campo de fuerza F
sobre una carga de prueba Q, ya vimos que era la carga prueba, se obtiene con esta fórmula. Entonces, si nosotros tenemos una carga y a la vez también tenemos una fuerza, el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre la carga de prueba que estamos utilizando. La fuerza va a seguir siendo dada en newtons, la carga de prueba en coulombs y el campo eléctrico, que es el nuevo, que es la E, está dado en unidades de newton sobre coulomb. Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza son newtons y la carga son coulomb, entonces básicamente son newtons entre coulomb. Y nos dice, la magnitud del campo eléctrico producido por una carga puntual Q a una distancia D de ella se obtiene con la fórmula. Entonces, si nosotros tenemos una carga en el espacio y tiene una cierta distancia o está separada una cierta distancia D, entonces el campo eléctrico que se produce por esa carga que está ahí existiendo en el universo es igual a la constante de Coulomb, ya la vimos, por la carga entre la distancia al cuadrado. Y lo mismo, ahí la magnitud del campo de fuerza, perdón, del campo magnético, aquí era el campo magnético, eléctrico, es newtons entre coulomb. Entonces la carga eléctrica sigue siendo coulomb, de distancia metros, y la constante pues igual es newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Y entonces tenemos esta parte que dice, como el campo eléctrico no se puede ver, porque nosotros sí podemos, bueno, como tal, igual, no podemos ver a los electrones, si nos dicen, ahí están los electrones, o fíjate que mi engrapadora tiene electrones y yo me pongo a verlo, pues no veo nada, ¿no? Porque son partículas muy pequeñas. Entonces lo mismo, los electrones no se pueden ver y el campo eléctrico tampoco se puede ver. Entonces lo que hizo Michael Faraday, bueno, más bien los electrones sí se pueden ver, pero bueno, necesitamos tecnología súper avanzada. Pero bueno, dice, Michael Faraday en 1823 introdujo un concepto que se le conoce como líneas de fuerza para poder representar al campo eléctrico. Entonces, estas líneas de fuerza son básicamente líneas imaginarias que salen de las partículas o de las cargas. Entonces, si tenemos una carga positiva, las líneas van a salir, más bien las líneas van a salir, y si tenemos una carga que es cargada negativamente o una carga negativa, las líneas van a entrar. Entonces, así, el problema que tenemos aquí, si tenemos una carga positiva y del otro lado tenemos una carga negativa, pues ya tenemos básicamente un problema similar al que veíamos, ¿no? Si nos piden, dibuja el campo eléctrico de estas dos partículas que están ahí existiendo en el universo, ¿cómo haríamos estas líneas del campo eléctrico? Así como están. Tenemos una carga positiva y del otro lado una carga negativa. ¿Hacia dónde irían nuestras líneas del campo eléctrico? ¿Cómo las dibujarían ustedes? Ejercicio, a ver si me están poniendo atención. Así, rápidamente en su libreta, pongan a las dos cargas. Así que se están, ya vimos, como una es positiva y otra es negativa, se van a atraer. Entonces ya vimos que las fuerzas, la fuerza es de atracción y va así. Entonces, ¿hacia dónde ustedes dibujarían estas líneas? Cabe mencionar que estas líneas se pueden prolongar todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo irían las líneas del campo eléctrico de este sistema de partículas? Un buen ejercicio. A ver, tómenle foto y lo mandan al grupo. Ustedes, como ustedes se lo imaginan. Dijo que se puede prolongar, ¿verdad? Así es, estas cargas, al final de cuentas, el campo eléctrico lo que hace es rodear todo el espacio donde están las cargas. Entonces, estas líneas
que están saliendo o que están entrando se prolongan, pero a medida que, y aquí está la parte interesante, a medida que las vamos haciendo como más alargadas o prolongándolas más, lo que el sentido físico de eso es que la intensidad del campo eléctrico, o sea, qué tanto se tiene del campo eléctrico, va disminuyendo mientras más te alejes de esas partículas o de estas cargas. Si están estas líneas más cerca, entonces, ¿qué quiere decir? Que el campo eléctrico es más intenso. Pero si nos alejamos, entonces las líneas más alejadas van a decirnos que el campo eléctrico, a medida que te alejes, es menos intenso, y a medida que estén cerca, pues es más intenso. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí se prolongan, las pueden prolongar ustedes hacia donde consideren que vayan. Entonces, aquí es una buena pregunta. Si te dicen hacia dónde va el campo eléctrico, y al final de cuentas también es un vector estado por estas líneas. Entonces, si yo les pregunto hacia dónde va el campo eléctrico de estas dos fuerzas, de estas dos cargas, y les pido que me lo dibujen, a ver cómo me lo dibujarían. A ver, ya envió Leonardo el suyo. Algo así, pero más bonito. Ok, ahí está el de Leonardo, bien. El de Jenny, muy bien. A ver, los demás. Pues es como un imán, ¿no? Prácticamente. O sea, sí, como lo dibujaron mis compañeros, pues así es el imán. Sí, nada más que ahí lo que tenemos, en lugar de que sea campo eléctrico, pues tenemos un campo magnético, ¿no? Y esas líneas, pues justamente las vemos. Nada más que hay diferencia, y ahorita se las voy a decir. Nos conectamos otros 5 minutos, ¿les parece? Ya, nada más para terminar este ejercicio. Voy a terminarla y se vuelven a conectar al link. 5 minutos más, les prometo, y ya.